Soy Ramaseca, el inspector ecosocial, y desde hace mucho tiempo ando preocupado por el planeta y quienes lo habitan. En el 2015, las Naciones Unidas plantearon un reto a la humanidad: alcanzar en 17 objetivos la paz social en todos los ámbitos y el cuidado de toda la naturaleza. Sin embargo, antes de esa fecha, ya había muchas personas comprometidas con el cambio, personas que con sus luchas han llegado a ser muy influyentes y siguen con nosotros. Hoy vamos a conocer a algunas de ellas. ¿Os animáis a acompañarnos? Doctor en Biología, científico en el Centro Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, profesor en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ríos de tinta recorren sus publicaciones e investigaciones sobre biodiversidad y cambio climático, numerosas apariciones en televisión, premiado en varias ocasiones, siempre dispuesto allí donde lo llaman. En su libro La recivilización nos sigue demostrando su gran afecto por este planeta y quienes lo habitan. Querido en tantos espacios, él es Fernando Valladares y hoy nos ha acogido con afectuosa generosidad. Buenos días, Fernando. Hola, ¿qué tal, Héctor? Encantado de estar aquí. Es un placer tenerte aquí. Te damos las gracias sabiendo de tu apretada agenda. Bueno, que está apretada por el cariño, porque hay mucha gente que quiere que hablemos de estas cosas. Pues te damos la bienvenida a esta ciudad mediterránea, que es Valencia, y gracias por la ubicación que tú mismo has elegido, que es el antiguo cauce del río Turia. Efectivamente. Que gracias a la presión de los grupos ecologistas hace ya más de 50 años se ha conseguido convertir en un parque en vez de una autopista. Ajá. Sí, pues a veces nos olvidamos. Es muy buena cosa que pongamos en valor el esfuerzo de algunos pocos que acaban en muchos casos teniendo pues unas consecuencias que nos beneficiamos todos. Y ahí todos tenemos que en algún momento ser algunos de esos pocos con esa visión del bien común, de lo que pueda beneficiar a los que vengan después y a otras personas. Exactamente, es un umbral crítico de que las minorías pueden más de lo que parece. Efectivamente. Entonces, la primera pregunta va a ser un poco personal, la siguiente nos vamos a centrar en un tema que nos interesa mucho, que es el cambio climático, y luego pues veremos alguna relación con los objetivos del desarrollo sostenible que parecen esa lucha que se quiere hacer por mejorar el planeta en todos los ámbitos, sociales y medioambientales. Bien, pues lo primero que te voy a preguntar es cómo y cuándo te sentiste atraído por este planeta y todo lo que ocurre en él, y qué te ha aportado a nivel personal tu vida como investigador. Bueno, las dos cosas al final están muy conectadas. Yo no sé decir exactamente en qué momento me sentí atraído por el planeta y casi tengo que remontarme a fotos de la infancia cuando yo era pequeño y andaba con un pañal, esto que empiezas a caminar, y ya estaba enredando con bichos y plantas. Siempre me han llamado mucho la atención. Tengo una foto casi heroica en la familia en la que con ese pañal, desnudo, correteando en verano, me había agarrado un gallo y lo tenía sujeto de las patas. El gallo era más grande que yo y yo creo que ahora no me atrevería a agarrar ese gallo, ¿no? Siempre me ha llamado la atención y en la adolescencia disfruté muchísimo dando un salto un poco a aprenderme los nombres de las plantas y los animales. Tuve grandes inspiraciones en los divulgadores de aquel entonces, Rodríguez de la Fuente, Jacques Cousteau, David Attenborough. Algunos de ellos ya no están, otros están muy mayores. Y yo soy, como muchos de nuestra generación, un resultado de aquellas personas que transmitieron eso, ¿no? Y para mí fue todo un privilegio poderme dedicar a lo que durante prácticamente de mi infancia había sido una pasión. Y recuerdo que en mi familia se decía, pero un biólogo, eso no sirve para nada, porque es verdad que hace 40 años no se sabía para qué servía un biólogo, ¿no? La biomedicina, la biología molecular estaba un poco en sus pañales, empezando a tener aplicaciones y ser conocida, y realmente los biólogos tipo naturalista no parecen tener ningún papel. La legislación ambiental, la declaración de impacto ambiental, todo eso vendría después, ¿no? Y yo tenía muy claro que me gustaban los bichos y las plantas y pude conectarlo con una formación, fue muy natural. Realmente en la carrera estudié con mucho gusto y luego me enganché en una tesis doctoral, me pude meter en el mundo científico, pero casi es que estaba predestinado a ello, ¿no? Luego los temas fueron un poco los que las circunstancias me fueron permitiendo y al final la mirada de la ciencia, la manera de gestionar la información por parte de la ciencia en general ha formado parte de mi maduración como persona, más allá de como profesional.
esa visión crítica de los problemas, muchas veces ahora comunicando las crisis ambientales o climáticas, complemento la mirada de los periodistas, los profesionales de la comunicación, precisamente con esa formación que he tenido como científico de ir al fondo de las noticias, de la información, quién ha generado ese dato, cómo se ha gestionado esa mirada crítica, esa facilidad también para leer literatura, leer incluso a los que no hacen exactamente lo mismo que yo, pero poder interpretar, entender cómo se llega desde la ciencia al conocimiento, forma parte de lo que soy, más allá de mi profesión. Y qué bonito que precisamente no te hayas conformado con entrar en profundidad en la ciencia, sino que eso lo transformes en palabra y en comunicación, que es tan necesario hoy en día. Vamos a empezar con el tema del cambio climático. A ver, el acoplamiento, correlación y paralelismo entre las emisiones de gases de efecto invernadero y el aumento de las temperaturas se ha mantenido durante los últimos 150 años conectado. ¿Nos podrías explicar esto un poco más? Tal vez podemos decir de que sí existe una estrecha relación y vinculación entre los aumentos de las temperaturas y la actividad humana. Sí, eso hay muchas maneras de explicarlo en pocas palabras y de forma clara. Para mí esa relación, que si uno representa el gráfico visualmente ya se ve, ¿no?, que van las líneas muy paralelas unas con otras, ¿no? A medida que la actividad humana crece, se queman más combustibles fósiles, aumenta la concentración de uno de los más famosos, el CO2, en la atmósfera, y en paralelo, siguiendo esa trayectoria con forma de palo de hockey, que en su día se llamó así la curva, pues porque tiene un rápido incremento en las décadas más finales del siglo XX, pues aparte de esa correlación que es casi visual, los modelos físicos y los modelos del clima son incapaces de reproducir lo que ha ocurrido si no se introduce el efecto que se conoce como forzamiento radiativo que tienen los gases liberados por la combustión de combustibles fósiles, generada esa combustión por el ser humano. Si tú no metes en la ecuación, desde hace ya más de 20 años en los informes principales que hace el IPCC y los paneles de cambio climático, van haciendo cómo sería el clima con y sin esos gases de efecto invernadero, con esa contribución a la energía capturada del sol por esos gases, y no se puede explicar lo que ha ocurrido sin esos gases. O sea, ya no es solo la correlación visual, es que si tú quieres reconstruir el clima en el último siglo y medio, no te sale si no metes ese forzamiento. La variabilidad natural, las circunstancias ambientales no son suficientes para explicar esa forma, esa dinámica de las temperaturas en la atmósfera en el último siglo, siglo y medio. O sea, hay un consenso mayoritario claro en ese aspecto. Yo diría que el consenso es total. Lo que ocurre es que cuando uno entra en los decimales o en los detalles, pues hay varios modelos, hay modelos que utilizan unos cálculos o unas variables y los resultados no son exactamente los mismos, pero vamos, toda la comunidad científica que se pone a trabajar en esto acaba encontrando más o menos las mismas cosas. Las miradas geológicas a larga escala pueden distraer de algunas de estas miradas más desde la revolución industrial hasta nuestras fechas, pero realmente el consenso en la ciencia es absoluto. Ya digo, la disparidad viene en los detalles, en las estimaciones a futuro, que es complicado de hacer, que hay muchas variables y por tanto hay varias maneras de resolver esas dificultades y dan resultados ligeramente distintos, pero están todos alineados en escenarios de calentamiento, etc. ¿Cómo se entiende socioeconómicamente la aparición de un fenómeno como el cambio climático? ¿Es un fenómeno aislado o es el síntoma de algo preocupante que tengamos que cuestionarnos o cambiar? Por ir al fondo de la cuestión. La segunda es para mí la definición más acertada. El cambio climático no ocurre solo, ocurren muchas más alteraciones al medio ambiente, a las condiciones que habitualmente caracterizaban a la biosfera, la capa de la vida, en la zona donde estamos los organismos vivos, incluyendo el ser humano. Las alteraciones que hemos producido consciente e inconscientemente, con intención o sin intención, porque nadie se propuso calentar la atmósfera, es una consecuencia de nuestro modo de vida y por tanto para mí el cambio climático es un síntoma, no es el único, pero es uno de los síntomas quizá más apremiantes hoy en día, junto con la pérdida de especies, la pérdida de biodiversidad, de un modo de organizarnos que tiene esas consecuencias. Es como si tuvieras una enfermedad infecciosa y tú miras la fiebre. En sí la fiebre es casi, diría, lo de menos. Lo grave es la enfermedad infecciosa que hay debajo. Lo malo es
cómo hacemos las cosas tan insostenibles. Hemos encontrado una manera de energía muy fácil, muy concentrada, que eran los combustibles fósiles, el carbón, el petróleo, el gas. Esto ha sido lo que ha permitido un despegue tecnológico, demográfico de la civilización, pero ha tenido ese efecto no buscado, no deseado, de acumular unos gases que tenían ese efecto de calentamiento. Pero si no hubieran sido esos gases, si no hubieran sido esos combustibles, hubieran sido otros los límites que hubiéramos violado, porque nuestra manera de organizarnos es una manera que podía funcionar cuando éramos, no sé, 500 millones de personas o 1.000 millones de personas, pero no 8.000 como somos ahora. Y además creciendo en la huella per cápita, individualmente cada uno de nosotros cada año teniendo una huella ambiental en CO2, en agua, en recursos, creciente. Entonces estamos enfrentándonos a la cruda realidad y es una manera de relacionarnos con los recursos naturales que no es sostenible. La tecnología nos ayuda, pero estamos encontrando el desafío a cómo nos organizamos, y el cambio climático es simplemente uno de los remaches, de los varios remaches que saltan cuando la olla a presión alcanza, pues eso, mucha presión. Entonces, ¿vemos más factible el seguir por la senda del crecimiento infinito en un planeta finito en vez de desacelerar y cuestionarnos el cómo estamos haciendo las cosas? ¿Podríamos, me atrevería a decir, podría ser viable un decrecimiento planificado como respuesta a este actual e insostenible sistema socioeconómico? Indudablemente sería deseable que nos anticipáramos a lo que va a ocurrir. La ciencia con cierta seguridad pues te puede decir hacia dónde vamos de seguir como estamos, y la economía está en el fondo de esos problemas ambientales que estamos generando, que uno de ellos es el que estamos hablando del cambio climático, y sería deseable que nos anticipáramos a lo que va a estar ocurriendo, a lo que ya está ocurriendo en parte, pero que va cada vez a ser peor, ¿no? Y enfriar la economía. Lo sabemos hacer, sabemos qué es lo que hay que hacer, se conoce como decrecimiento económico, una palabra que a muchas personas les resulta incómoda, les resulta incluso una blasfemia, y que si quieres le llamamos de otra manera, y la Unión Europea, para buscar palabras bonitas, pues le llama la era del postcrecimiento. Bueno, le podemos llamar postcrecimiento, llámale como quieras, pero en realidad el norte global tiene que reducir producción y consumo, porque es que no hay recursos para mantener esta tasa, este ritmo, ¿no?, tan acelerado de crecimiento y producción de todo, ¿no?, porque lo hacemos con la construcción, con la comida, con la energía. Todos los sectores que industrializamos no paran de crecer en un país, en un planeta que tiene límites. Esto es como muy obvio, y el problema de su implementación, de la implementación de políticas alternativas, de un modelo socioeconómico que vaya enfriando las economías del norte global, las dificultades que se encuentran son las fuertes inercias. Vivimos en sistemas muy inerciales, con grandes intereses económicos, con grandes presiones de entidades financieras, de modelos de hacer política de corto plazo, que son muy difíciles de cambiar y de detener y encauzar hacia una programación que lleve a disminuir la producción y el consumo. Va a ocurrir, o sea, el decrecimiento no es opcional. A veces, como cuando uno va a un centro comercial, piensa que puede elegirlo todo, ¿no?, y me cojo leche descremada o semidescremada o desnatada o tal. Uno está acostumbrado a que todo lo podemos elegir. Pues no, no podemos elegir el decrecimiento. El decrecimiento va a ocurrir. Lo que si lo programamos entraría dentro de un decrecimiento y podríamos atenuar los efectos más perjudiciales, tomar medidas compensatorias, planificarlo, escalonarlo, repartirlo, si no le llamamos recesión. Y la recesión ya están ocurriendo, están siendo recesiones tremendas. El cambio climático se calcula que para el 2060 será el causante de la mayor recesión económica de la historia, jamás sufrida por la humanidad. El propio cambio climático. Puede haber un margen de incertidumbre en esas estimas, pero en una revista prestigiosa como la revista Nature se ha publicado hace poco una revisión de esto, y efectivamente se estima que para entonces, si no antes, y mayoritariamente causado por el cambio climático, las economías que son las que han producido en buena medida el cambio climático van a sufrir los impactos del cambio climático hasta unos extremos que una cuarta parte de la riqueza mundial se va a comprometer. Es decir, hemos creado una situación que la
propia economía no es capaz de gestionar. No habrá dinero para hacer frente a los escenarios climáticos que estamos produciendo. Entonces, no es solo la visión del miedo a esos escenarios, que también debe estar un poco ahí para que nos inspiren respeto el lío en el que nos podemos llegar a estar metiendo, sino la certeza de que eso, si no hacemos algo, si no cambiamos el rumbo, es el escenario más probable al que vamos, ¿no? Y creo que podríamos hacer historia evitando colapsar, que es uno de los rumbos a los que vamos bastante decididos. No solo el colapso climático, sino en general, como decía, de muchas otras cosas que vamos alterando simultáneamente y que nos lleva a una gran insostenibilidad global. Aunque hayan brotes de esperanza aquí y allá con actuaciones más locales o con medidas o con estrategias concretas que vayan mitigando parte de los problemas, no terminamos colectivamente de decidirnos a enfrentar, mirar de cara a un modelo socioeconómico en general, pero civilizatorio, que no es sostenible. Muchos hablamos de un decrecimiento ordenado y voluntario para enfriar la economía y evitar esa palabra que es recesión, que es otra cosa diferente. Me alegra mucho que lo hayan matizado, que diferencias entre decrecimiento democrático y ordenado con recesión, porque Exacto. No hablamos de recesión. Exacto. Y está bien que nos esté escuchando. Voy a dar un salto a un tema que es bastante curioso, ¿no? Hablando un poco de química. Lo que ha ocurrido con las últimas limitaciones internacionales a las emisiones de dióxido de azufre por parte de los grandes barcos mercantes intercontinentales es prueba de que realmente tenemos la capacidad de manipular el clima. Estos gases de dióxido de azufre en combinación con el vapor de agua se convertían en ácido sulfúrico con capacidad de reflejar la luz solar. Pero claro, yo me estoy diciendo, ¿realmente estaríamos seguros de no estar generando nuevos efectos secundarios con intervenciones de este tipo a gran escala? Claro. Porque a lo mejor, ¿por qué debería preocuparnos más la geoingeniería de lo que imaginamos? Y luego, por otro lado, ¿por qué no existe ninguna tecnología milagrosa que nos vaya a salvar del cambio climático? Me estoy centrando en esa tecnolatría que tenemos y pensamos que la tecnología nos va a salvar de cuestiones que a lo mejor son cuestiones políticas o sociales. Bueno, realmente el ser humano se ha ido alejando de la naturaleza, ha dejado de entenderla, de tenerla próxima, y hemos creído que eso era posible porque teníamos la tecnología. La cultura y la tecnología acopladas nos hacían sentir, como sociedad, como modelo de civilización, que no necesitábamos demasiado de los procesos naturales, que lo podíamos todo manipular a nuestro antojo y que podíamos siempre encontrar una tecnología que compensara o que nos diera lo que necesitáramos. Y estamos viendo que no es así. Y cuanto mayor escala toman nuestras actividades, nuestros procesos industriales, nuestra generación de lo que queramos producir, mayor es la cascada de efectos. Muchos de ellos ni la ciencia los vio venir porque son efectos complejos, otros sí los vio venir, en otros casos como el propio cambio climático lo vio venir pero nos quedamos un poco cortos. En fin, la tecnología tenemos que ponerla en su sitio. La tecnología nos lleva como del gancho hacia un rumbo que ni la tecnología ha decidido ni los seres humanos parece que tengamos conciencia. La tecnología la tenemos que ver como unas muletas que nos ayuden a caminar, pero quien camina es la persona. La sociedad tiene que decidir a dónde quiere ir, a qué ritmo quiere ir, y eso no lo deciden las muletas, pero indudablemente si tienes una lesión, las muletas son una herramienta casi imprescindible, pero desde luego muy útil. Pues eso ocurre con tantas tecnologías. El hidrógeno verde o no verde o tantos hidrógenos que ahora figuran entre las soluciones milagrosas al cambio climático. Siempre habrá opciones tecnológicas que nos puedan facilitar cosas, ¿no? La eficiencia energética, pues se apoya mucho en tecnologías, por supuesto que es estupendo tener una mayor eficiencia energética, pero si seguimos aumentando el consumo de la energía y la producción de energía, no estaremos resolviendo el problema profundo y último, ¿no? Estaremos mitigando algunas de las consecuencias. Esto de la tecnolatría, como dices tú, o el tecnooptimismo, hace que muchas personas se desconecten de la urgencia y la importancia de problemas como el cambio climático, pensando que ya habrá alguna solución ante ese problema. Y es un grave riesgo, porque igual que decía que el que camina es uno, aunque tenga muletas, las muletas no caminan. Los cambios que tenemos que hacer no son solo tecnológicos, aunque la tecnología puede ayudarnos mucho a hacerlos. Ejemplos como el que has puesto de esos fuel oils tan pésima calidad que se quemaban en los barcos, ¿no? Y que iban llenando toda la atmósfera de unos compuestos de azufre que luego tuvieron, por supuesto, un efecto contaminante tremendo, pero que tuvieron paradójicamente un efecto de apantallar la radiación, y que luego cuando hemos limpiado esos fuel oils
nos hemos encontrado con que suben un poco las temperaturas, aunque hay también discrepancias porque el efecto no es tan claro y tal, pero sí, parece que efectivamente por arreglar una cosa desarreglamos otra. En realidad somos como un aprendiz de brujo, ¿no?, que empieza a aprender trucos y digamos, conjuros y nos vamos enredando en cosas que tienen efectos que no fuimos conscientes, y la escoba del aprendiz de brujo empieza a salirse del control, ¿no? Yo creo que tenemos que pensar un poco, repensar qué es lo que queremos realmente, qué queremos hacer, a dónde queremos ir como sociedad, qué estándares. Tenemos una buena referencia en los derechos humanos, pues ¿por qué no tomamos como referencia ir progresando en derechos humanos, muchos de los cuales no se cumplen? Y no hablo ya de países en vías de desarrollo, países donde la pobreza y las dificultades sean mayúsculas. En nuestro mismo norte global hay grandes desigualdades, grandes problemas. Derechos humanos nuevos como a un medio ambiente limpio y saludable, que es un nuevo derecho humano, pues no lo estamos cumpliendo, ¿no? Cuando hay aguas residuales que no se reciclan, en fin, que podíamos orientar un poco hacia dónde queremos ir, y entonces la tecnología tendrá sentido. Pero estamos muchas veces funcionando al revés. Siempre hago la broma de que tardaremos 100 años en aprender a usar el correo electrónico y ya estamos con el WhatsApp. Quiere decir que la tecnología nos supera, abre unas oportunidades y unos escenarios que décadas después empezamos a tomar conciencia de las consecuencias de aquella tecnología. Ahora tenemos la inteligencia artificial, por supuesto, una tecnología potentísima y maravillosa, pero que consume mucha energía y mucho agua, dos cosas que ahora mismo es un tremendo problema. ¿Para qué vamos a usar y con qué intensidad la inteligencia artificial? Es una pregunta que debería ir antes que nada, pero ya hay mucha gente que se lanza a los brazos de la inteligencia artificial como si fuera la salvación del mundo, o por la erótica de la nueva tecnología que nos seduce tremendamente. Y la geoingeniería, esa capacidad de modelar el clima del planeta, pues es como un subidón de narcisismo de una especie que se mira al espejo y se encuentra guapísima, inteligentísima, y se llama a sí misma Homo sapiens, ¿no? Pues tantas cosas, la verdad es que te respondería muchas cosas, pero no me da tiempo, no me da tiempo. No es como confundimos el mapa con el territorio cuando pensamos que la inteligencia artificial va a suplir la realidad, cuando realmente tiene una deuda ecológica brutal, porque precisamente las TIC consumen una cantidad de energía y unas emisiones de gases de efecto invernadero comparables a algunos países. Me estoy acordando ahora del Instituto de Resiliencia de Estocolmo, de los 9 límites planetarios, y yo quería preguntarte si vuelvo otra vez con la misma palabra, si el cambio climático es un fenómeno aislado o existen más fenómenos que puedan estar amenazando con superar los límites de la naturaleza. Sí, el Instituto de Resiliencia de Estocolmo es un gran centro que lleva ya algunas décadas generando conciencia, es decir, con números, poniéndonos un poco dónde estamos, ¿no? Situándonos en el mapa planetario. Es difícil entender muchos de los cálculos, pero sí que han encontrado una forma en el Instituto de comunicar esos resultados científicos, muchas veces numéricos, basados en tablas de datos globales y demás, que son resumibles, por ejemplo, en esto de los límites planetarios. El Instituto de Resiliencia de Estocolmo ha encontrado ese concepto por el que han sido premiados en multitud de ocasiones, porque de alguna manera reflejan, con ese concepto de límites planetarios, esas condiciones que debe reunir el planeta para que nosotros, el ser humano, esté dentro. Pensamos que los límites planetarios son como unos límites externos. No. Son condiciones que debe reunir el planeta para que una especie muy sensible, muy vulnerable, que es el ser humano, pueda vivir. Límites que tienen que ver con el agua, con el clima, con la contaminación, con la diversidad. Son en total de 9. Uno de ellos es el cambio climático, es uno de los que hemos reventado, pero no el único. Y ahora estamos, por ejemplo, con el agua al cuello, si me permite la broma fácil, porque uno de los límites planetarios que hemos reventado es precisamente el acceso al agua dulce. El planeta tiene mucho agua, pero solo un 2,6% es agua dulce. Hay un ciclo que va al ritmo al que ha ido siempre, y que pretender acelerarlo hoy por hoy no está a nuestro alcance, que sería un espejismo, una desaladora, ¿no? Pensamos que con una desaladora conviertes agua salada en agua dulce, pero ¿a qué escala y a qué precio? No hay suficiente energía en el planeta la para hacer desaladoras para toda la agua. Y encima producen la salmuera, que recordemos que es un compuesto tóxico que acaba con buena parte de la vida marina. Entonces, ¿a qué precio generamos agua dulce a partir del agua marina con una desaladora? Pero eso es una tecnología que
puede ser muy útil, en algunos casos es casi la única, en una isla, en un sitio muy árido, en determinadas condiciones. O sea, es una tecnología, usémosla con cabeza, pero que nadie piense que a base de llenar el planeta de desaladoras aceleraremos el ciclo hidrológico del planeta. No, el ciclo hidrológico del planeta todavía, no sé, ya no me atrevo a decir nada, pero todavía no lo estamos pilotando, ¿no? Y estos límites planetarios transmiten esa sensación de hasta como cuánto de cerca o lejos estamos de rebasar esas condiciones necesarias para que funcionemos. A mí me parece que son conceptos muy intuitivos, con mucha ciencia detrás y que permiten valorar un poco los riesgos en los que está entrando nuestro modelo de civilización. Otra pregunta, ¿cómo podríamos enfrentar un reto civilizatorio que es a nivel planetario, como es el cambio climático, si no es con una coordinación entre países como nunca ha existido? Pero claro, la cuestión es que todavía siguen habiendo diferencias entre países. O sea, Claro. Canadá abandona el protocolo de Kioto ya hace bastantes años, en China está quemando más carbón que nunca en sus centrales térmicas, hay países emergentes que amenazan ese equilibrio, ese consenso que necesitamos alcanzar. Y yo me pregunto cómo está la situación en esa coordinación que necesitamos. Bueno, yo en primer lugar le querría quitar un poco de peso a esa ambición de un gobierno global, ¿no? Nos vendría muy bien, pero no es la única forma de hacerlo. Si pensamos que la única forma de abordar problemas globales es con una gobernanza global, estaremos muertos de miedo porque vemos que eso es muy difícil de conseguir. No obstante, es una de las formas y sería la forma ideal. Es como lo que hablábamos de las recesiones y el decrecimiento. Lo ideal sería que todos lo entendiéramos y que planificáramos un decrecimiento económico en el norte global. Si no lo hacemos, pues ya vendremos con otras alternativas que serán siempre menos eficaces y tendrán más costes, ¿no? La gobernanza global es complicada de alcanzar, pero hay pasos, ¿no? Hay derecho internacional, hay marcos que permiten la coordinación de economías y de marcos jurídicos distintos que pueden ser la realidad del mundo de hoy, pero las tensiones geopolíticas que se traducen al final en conflictos bélicos que estamos viendo que aparecen aquí y allí constantemente y que van a ir, me temo, y nos tememos muchos, van a ir creciendo a medida que nos quedamos sin agua, que el petróleo sale más caro, que necesitamos determinados minerales que no están distribuidos al azar en el planeta, pues esas tensiones van a ir en aumento y por tanto la búsqueda de la gobernanza global, aunque es muy loable y sería muy útil, no debe ser el único foco. Creo que tenemos que sumar al plan A, al plan B, plan C, tenemos que tener varias alternativas. Y por ejemplo, si nos inspiramos en la naturaleza, vemos que comunidades de cientos de miles de individuos, sin un director general, sin un coordinador, sin un presidente, sin un jefe, toman actitudes, comportamientos, se dirigen, hacen cosas de forma muy coordinada. Es decir, hay posibilidades de coordinaciones orgánicas sin la necesidad de una jerarquía como las que estamos acostumbradas pues a ver en una democracia, en un sistema parlamentario, etcétera, ¿no? Esto es abrir otra vía y la estamos viendo, por ejemplo, con movimientos sociales que se apoyan en el teléfono móvil, en la interconexión, o lo vemos en pequeñas comunidades que se orientan hacia el mismo objetivo, pues inspirados en la ciencia, en el conocimiento. Entonces de una comunidad de un sitio, otra comunidad de otro, que no están ni conectadas entre sí, apuntan al mismo lado, por ejemplo, comunidades energéticas o comunidades X, porque entienden que eso es ahora prioritario y eso es lo que toca hacer, y se alcanza una cierta gobernanza global sin que se hayan instaurado mecanismos para coordinarse y gobernarse a esa escala, ¿no? Pero el resultado neto es el de una gobernanza global sin que haya tal, ¿no? Y esto a mí me abre mecanismos un poco de cierto optimismo. Yo siempre voy buscando, ante las situaciones difíciles en las que nos estamos encontrando, esas otras alternativas que no es que sean excluyentes, no es una cosa o la otra, sino es una cosa y la otra. Y vamos sumando para hacer más posible entrar en otra forma de organizarnos y de vivir. Que me recuerda la frase que mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas en muchos lugares pequeños pueden cambiar el mundo. No sé si es de Galeano. Sí, bueno, y se puede reformular como, para hacerla todavía quizá más chocante, gente pequeña haciendo cosas pequeñas en sitios muy pequeños puede hacer cosas muy grandes, ¿no? Está bien matizarlo. Porque también eso nos lleva a problemas esos globales como el cambio climático. Nadie pensó que el ser humano le iba a cambiar el eje de inclinación al planeta Tierra, por ejemplo. No nos lo propusimos, pero lo hemos hecho. Y lo hemos hecho por 3 veces, ¿no?
¿Cómo le cambiamos el eje de inclinación a la Tierra? Pues extrayendo, por ejemplo, mucho agua y cambiando el centro de gravedad. Desplazamos el agua dulce de unos sitios donde estaba acumulada a otros, extrayendo el agua del subsuelo, o fundiendo el permafrost, que es una masa de hielo congelada en un determinado sitio, al fundirse por el cambio climático se desplaza. Hemos hecho varios cambios del eje de inclinación en la Tierra. Eso sería una representación gráfica de mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas, un pozo pequeñito. No, si no pasa nada, si es para regar unos tomates ya. Pero es que resulta que tenemos 300 millones de pozos cambiando el agua de sitio. Entonces somos muy capaces de hacer muchas cosas grandes. Algunas las hacemos sin querer y son para enredar y para ponernos la soga al cuello. Pero es con un poco de humor, que es como creo que hay que tomarse estas grandes cosas que son a veces difíciles de resolver, podemos encontrar ejemplos para inspirarnos de que podemos hacer mucho más de lo que pensamos. Bien, estamos hablando casi de un desnivel prometeico a lo bestia. Es decir, alejamos los puntos de acción de las consecuencias y lo llevamos, bueno, lo que decía antes, la capacidad de manipular la biosfera. Esto que me has comentado de los grupos que trabajan de las comunidades, que me parece muy importante que lo hayas resaltado, también me conecta con una tercera pata. Y voy a plantear el tema. Yo últimamente estoy escuchando mucho que la acción individual sumada no es suficiente ante un reto como el cambio climático de un calado planetario, que necesitamos dejar las riendas en manos de los gobiernos. Ahora tú me añades en manos de las comunidades, me parece estupendo. Pero también me gustaría reflexionar ¿no estamos realmente financiando con nuestras compras todo ese aparataje empresarial y multinacional causante de las emisiones de gases de efecto invernadero? Muchas veces porque no tenemos opciones, pero en otras ocasiones tenemos alternativas de consumo más sostenibles y no echamos manos de ellas por costumbres o inercias. Hablamos de gobiernos, hablamos de comunidades. Me gustaría preguntarte también si tendríamos también un mensaje para los consumidores y los ciudadanos a nivel individual, o esto es solo una cuestión para grandes grupos y políticos. No, creo que estamos todos enfrentados a un gran dilema civilizatorio, y para mí el triángulo más general es el triángulo compuesto por las grandes empresas, el sector público, los representantes políticos, la administración y la ciudadanía en su conjunto, ¿no? Todos jugamos aquí un papel fundamental. Ninguna de las tres partes de este triángulo sola puede resolver el lío en el que estamos. Los políticos son elegidos por la ciudadanía, sus campañas electorales son sufragadas por las compañías. La ciudadanía, las compañías, el poder público tienen que entender la escala del problema y tienen que hacer matrimonios de conveniencia, de estos matrimonios que a lo mejor no hay amor, pero hay que ponerse de acuerdo. Tenemos que complementarnos, total, ¿no? Porque a veces veo debates entre todos pasarle la pelota al otro. Tenemos que complementar, no olvidar eso. Total. No, absolutamente. Además se puede demostrar física y matemáticamente que la colaboración, digamos las sinergias, son energéticamente mucho más eficaces que la competencia. Nos hemos educado en un modelo de competencia y parece que gana el mejor y todos a codazo limpio. Eso es un uso de los recursos muy poco eficiente y estamos con dificultades de agua, dificultades de energía, etc. Entonces, por ese lado de la física te podría argumentar mucho de que tenemos que cambiar el chip todos para colaborar más. Pero respecto a lo que decías de los consumidores, fíjate que hay un ministerio de consumo, pero no hay un ministerio de producción. Se pone demasiado peso en el consumidor. Todos somos consumidores, por tanto todos podemos hacer mucho. Muy bien, creo que esa parte del mensaje se ha dicho mucho. Yo le añadiría piezas más estimulantes, me ocurren mensajes más estimulantes para un consumidor. Todos somos, como digo, consumidores al final, ¿no? Y la idea de que con menos se puede ser más feliz, que contraviene los principios del marketing o que contraviene muchas de las cosas que damos por hecho, ¿no? Pero es que pensemos de dónde venimos. Esta reflexión me gusta como biólogo. Somos un cazador-recolector, no hemos cambiado el cableado neuronal, los neurotransmisores, las hormonas. Tenemos las de un cazador-recolector. Vamos a un centro comercial y queremos cazar y recolectar todo lo que hay en el centro comercial. Es decir, la autolimitación no está en nuestro ADN. Nuestro ADN es pilla todo lo que puedas, sea dinero, sea agua, sea energía, sea coches. Entonces, esa es nuestra primera reacción. Pero bueno, ahí tenemos la gran posibilidad cultural, ¿no? La cultura te enseña a moderar determinados instintos para unos bienes mayores, para unos objetivos de más alcance. Tenemos que ser muy conscientes de que nuestra tendencia es
la de un cazador-recolector. Esto lo han entendido muy bien los responsables de marketing de las empresas, unos grandísimos profesionales que, entre otras cosas, conocen como nadie la antropología y la psicología humana y saben que la recompensa hedónica, la dopamina, funciona perfectamente. La recompensa inmediata, instantánea de que tú te compras un coche y que luego cuando lo tengas no te servirá de lo suficiente y querrás otro, eso está en, digamos, un sistema que se está adueñando de nuestros instintos, que nos pulsa en cosas que no podemos casi evitar la reacción de quiero más, quiero comprar más. Pero podemos reeducarnos, podemos reculturalizarnos, podemos repensar, podemos... Esa es la gran esperanza. Por un lado del consumidor, que se reeduque, que refrene sus impulsos, que estoy ahora de forma un poco caricaturesca diciendo de cazador-recolector, Hay ¿no? muchos ya que lo hacen. Y que lo hacemos con gusto y entendiendo que eso al final no solo redunda en un bien mayor, sino que incluso, pues no necesitaba tantas cosas y una mochila con menos peso se lleva más ligera. Pero es que si los productores, sector privado, y los políticos responsables de leyes y demás entienden que hay que acompañar al consumidor a que consuma menos, que no puede ser que el consumidor se le ofrezcan 7 camisetas por 3 euros, porque va a vencer la tentación. Lo que es ilógico es que las 7 camisetas te cuesten 3 euros, porque no puede ser. Si tú pones los gastos de transporte, etc. Entonces, ahí tiene que haber desde aranceles en las aduanas, legislación social para ver cómo se han producido esas camisetas, un estudio ambiental de cuántas camisetas se pueden hacer, no sé, una visión más conjunta entre el marco jurídico, la economía y la venta, el marketing y la producción y el consumidor. Pero es que se pone mucho peso en el consumidor. Los consumidores tenemos que ser superhéroes, que somos padres y madres responsables, leemos etiquetas en todos los idiomas y entendemos todos los códigos nutricionales y de valor, etc. A ver, yo creo que al consumidor como tal directamente no le pondría demasiadas obligaciones y responsabilidades. Más, bastante hacemos muchos de nosotros, ¿no? No está mal que podamos mejorar, pero que nos ayuden a ser buenos consumidores los que producen y los que legislan, pero no porque sean buenas personas, que a lo mejor lo son, sino porque entiendan que es que no hay otra alternativa. Hay muchas personas que piensan que el cambio climático vamos a pasar un poco más de calor, que si sube el nivel del mar unos centímetros, pues bueno, pues para tanto, que si los osos polares pierden el hábitat, pues es algo muy lejano, que no seamos tan catastrofistas. Sin embargo, estamos hablando de una amenaza de una magnitud sobrecogedora en cuanto a ecosistemas planetarios. Hay científicos como Antonio Turiel que hablan de la posibilidad del fin de las estaciones, lo cual redundaría en una pérdida de cosechas descomunal. Hablamos también de fenómenos climáticos virulentos aquí en el Mediterráneo, como acontecieron en Libia el año pasado, donde más de 10.000 personas perecieron en unas inundaciones como nunca había habido. Incluso pues hay lugares del planeta donde estamos alcanzando temperaturas de 50 grados con humedades tropicales. Pero a mí hay un aspecto que me preocupa mucho también, y es la posibilidad de que se aparezcan las grandes selvas del mundo, como el Amazonas, que se convierta en una sabana, como consecuencia de la ralentización de la corriente termoalina. Entonces a mí me gustaría que nos destacaras y explicaras cuáles son esas mayores amenazas que realmente nos van a afectar a los seres humanos, porque parece ser que los noticiarios no les están dando la suficiente severidad al tema. Realmente, si entramos en esos procesos planetarios que catalizan, que aceleran el calentamiento global, recomiendo a los que nos escuchen y a mí mismo que nos tomemos, no sé si un ibuprofeno o un Valium o algún anestésico, porque son escalofriantes. Son procesos, por simplificarlo y hablarlo casi en términos metafóricos, se habla de los 9 gigantes dormidos, que como en los cuentos deberían estar dormidos, porque cuando se despiertan esos gigantes, en fin, hay problemas, ¿no? Los 9 aproximadamente, tú has mencionado uno, la circulación termoalina, sobre todo en el Atlántico Norte, es uno de esos grandes sistemas que está siendo alterado por el cambio climático, pero que su alteración realimenta el cambio climático, con lo cual se establece lo que se conoce como una retroalimentación positiva que no tiene control. Más lleva más, que lleva más y lleva más. Se funde el permafrost, los suelos congelados del Ártico,
una grandísima extensión de agua congelada, con el calentamiento se descongela, al descongelarse liberan gases de efecto invernadero, eso genera más calor, más fusión, más liberación, es otro círculo de retroalimentación positiva, otro círculo que no tiene control. Pero así tenemos los grandes bosques, has mencionado también el bosque amazónico, grandes bosques tropicales, que tienen una función clave en los ciclos del carbono, en los ciclos del agua, y que su alteración por el cambio climático genera más cambio climático. Y así podríamos estar hablando hasta 9 que pasan por los arrecifes de coral y por las grandes superficies congeladas del Ártico y el Antártico. Estas son situaciones escalofriantes, son situaciones muy complejas también para la ciencia de cuantificar, de entender bien qué va primero, con qué magnitud interacciona un proceso con otro, y explicarían en cierto modo por qué la ciencia se ha quedado un poco corta. En los escenarios del 2022, 2023 y lo que estamos viendo del 2024, la ciencia consideraba algo menos probable lo que está ocurriendo ya. Pensaba que había otros escenarios un poco más moderados que eran los más probables. Es decir, estamos transitando por un poco la cola de la distribución, la zona que la ciencia no consideraba tan probable, y por eso nos quedamos, como digo, un poco cortos, por la complejidad también que tienen todos estos procesos que están disparando el propio cambio climático y que lo retroalimentan. Esto podría ser, y es de hecho, el guión de una película de terror. Pero no nos olvidemos de acoplar estas imágenes un poco apocalípticas con alternativas, con fórmulas para, por un lado, la adaptación o fórmulas para la eventual mitigación, que siempre la mitigación, que hablamos de reducir emisiones y de hacer que el cambio climático vaya más despacio, serán a largo plazo, medio largo plazo. Mientras tanto, la adaptación, y sabemos cosas que se pueden hacer en ambos campos. Hay lugar para la esperanza. La esperanza, pero tiene que ser una esperanza activa. Ojo, porque la palabra esperanza, de forma literal, significa esperar. Ajá. Yo no le digo a nadie que espere. Está bien que lo matice. No hay que esperar, por eso se habla, y hay un libro muy famoso que se llama así, Esperanza Activa, es tener la visión positiva de que hay al final del túnel luz, hay posibilidades de salir del lío, pero hay que hacer algo, del lío no sale solo, ¿no? Estamos en una situación en la que hay que sacar nuestras mejores versiones a la escala que sea, humana, profesional, comunitaria, para enfrentar grandes desafíos con unos riesgos de no tener del todo un éxito. En fin, esa realidad no hay que perderla de vista, pero no creo que debemos caer en un fatalismo. No está ni mucho menos todo perdido, hay opciones a nuestro alcance. Cuanto más tiempo tardemos en tomar las riendas de forma activa, menos cosas estarán a nuestro alcance, pero siempre quedará algo, ¿no? Siempre, mientras haya un ser humano de pie, algo podrá hacer, ¿no? Y creo que tenemos que espabilar más, sin demasiado miedo, aunque con un punto de miedo a esos 9 gigantes planetarios y todos los líos que estamos generando en el planeta. Entonces, emocionalmente, ¿cómo podríamos gestionar esta fuerza arrolladora con la que llega el movimiento del cambio climático? ¿Qué le dirías a una persona con ecoansiedad? Bueno, la ecoansiedad ha sido algo que en los últimos 5 o 6 años se ha ido ya tipificando como un problema real, mental, un trastorno mental con distintos grados de severidad, ¿no? Y muchos de nosotros que estamos todo el día dándole vueltas a estas cosas caemos más o menos gravemente o de forma más sostenida o puntual en síntomas relacionados con la ecoansiedad. Dentro de la ecoansiedad hay toda una serie de sentimientos, ¿no? Simplemente un estrés, una inquietud, hasta una ansiedad, una depresión y eventualmente incluso un suicidio, que sería, yo creo que el grado máximo de preocupación, pero ya está documentado incluso ese nivel máximo de preocupación que te lleva a quitarte la vida, ¿no? ¿Qué hacer ante esas situaciones, en ese gradiente de menor a mayor trastorno de tus emociones? Bueno, hay un abanico de consejos, pero hay 2 que yo creo que son bastante universales y que funcionan bien, ¿no? Que no son específicos de la ecoansiedad, pero que nos pueden ayudar. En primer lugar, compartir, rodearte de gente afín, que te entienda, que te quiera, también gente que vibre un poco en tus preocupaciones, y hacer frente común, que no te haga sentirte que estás loco, que estás desubicado, que le estás dando demasiada importancia a un problema. No, el problema es grave, pero no significa que tú te tengas que desmontar psicológicamente. Entonces, acompañarte en esa situación y luego transformar en lo que puedas esas emociones que son normalmente bloqueantes, como la ansiedad o la depresión, en lo que se conoce también como ecoenfado. La ira, el enfado, aunque no son emociones netamente positivas, permiten canalizar y no quedarte dentro algo que puede convertirse en una angustia. No necesitamos ni podemos permitirnos una sociedad angustiada, deprimida, bloqueada
demasiado ecoansiosa. Necesitamos que una parte de la ciudadanía al menos la canalice hacia formas de manifestación, rebelión, activismo o lo que sea. Trabajar por un planeta mejor, movernos, esa esperanza activa requiere que seamos activos. Pues bien, canaliza tu preocupación hacia formas de actuación. Está demostrado psicológicamente que cuando te levantas de la cama, uno de los síndromes de la depresión es no salir de la cama. Levantarte de la cama en sí no solo es algo como obligatorio, que tal, sino es que te libera de una parte de la propia depresión que te mantenía en la cama. Así que hagamos algo, no solo por resolver el planeta, sino también porque nuestra ansiedad estará mejor tratada, ¿no? Una vez una persona me dijo que yo le pregunté, oye, ¿cómo no te deprimes con todos los problemas familiares y todo lo tienes que atender? Y me dijo, no tengo tiempo. Y es que cuando nos ponemos en acción no hay lugar para la depresión. Hay una palabra que es muy tabú, que me gusta usar, es la palabra amor. Cuando tú estás trabajando con amor, no te queda lugar para la depresión porque transformas todo lo negativo en acción. Claro. Entonces claro. Me encanta la sabiduría que nos estás aportando para las personas que nos están escuchando. En realidad esto que llamas sabiduría es darme de cabezazos con realidades incómodas, con personas que parece que les pasan cosas parecidas, con leer literatura que no siempre entiendes del todo y vas en fin, learning by doing, aprendiendo sobre la marcha, vas enfrentándote a un problema mientras intentas entenderlo, resolverlo, compartirlo y mientras tanto llámale cambio climático, llámale crisis ecosocial, como le quieras llamar, formamos parte de una civilización que está chocando, como los autos de choque en una feria, ¿no?, contra límites, y está reinventándose. Algunos caen en el camino, otros nos levantamos, nos lamemos las heridas y compartimos un poco esta emoción. Yo creo que es una oportunidad histórica. Vivimos un tiempo histórico para hacer cosas que no se habían hecho nunca, como anticiparse a los problemas en lugar de esperar a que los problemas estén aquí para resolverlos. Y esto requiere un punto de valentía o un punto de ira, si quieres, o en cualquier caso emociones que nos saquen de nuestro nivel de confort habitual, de nuestra inercia, incluso de nuestro egoísmo. Has hablado de amor. En el fondo el amor es entender que no estamos solos y disfrutar de hacer algo por los demás. Es que somos una especie social. Unos pueden ser más religiosos, espirituales o tal, pero la biología está ahí y disfrutamos abrazando, siendo queridos, queriendo. Estas interacciones sociales nos definen como especie y creo que son parte del ingrediente que nos va a permitir salir de estos líos. El apoyarnos en los demás, el hacer cosas por los demás, no solo porque seamos almas caritativas, sino porque es que disfrutamos. Cuando lo practicas te das cuenta de que está bien, de que te sientes bien. Diciendo, pues he ayudado a que esto se solucione. Y a mí personalmente no me ha beneficiado económicamente o mis circunstancias, pero sientes una satisfacción de haber hecho posible algo estupendo para muchos. Eso, si lo entendiéramos todos y lo practicáramos, tendríamos la buena parte del problema climático y tantos otros resueltos. Fernando, qué gran respuesta para la pregunta que hacemos con la ecoansiedad, que estoy seguro que muchas personas la estarán sufriendo. Voy a dar un salto, que es un tema también de controversia. Hoy nos estamos enfrentando a muchos bulos y fake news que campan a lo largo y ancho de Internet y por todas partes del mundo. Hay muchas personas que se permiten hablar de cambio climático sin ser especialistas. De hecho, hay muchas teorías conspiranoicas y muchas ideologías políticas hostiles a la visión ecosocial del mundo que niegan el cambio climático. De vez en cuando alguien te sale con un listado. Es que yo conozco un listado de científicos que niegan el cambio climático o que de existir no tiene que ver con una causa antropogénica, con la actividad humana. Yo con esta pregunta me gustaría abrir una sección especial dentro de la entrevista y yo te voy a ir mencionando una serie de argumentos que están a favor del negacionismo. A ver qué tal sale. Desmontar una mentira cuesta mucho más trabajo que difundirla, pero vamos a intentar. Venga, vamos. Entonces yo te invito a que cada frase que te diga, que es una frase corta, tú nos respondas de una manera directa, incisiva y rápida, con un argumento de peso que nos ayude a contrarrestar todos esos bulos o verdades a medias que proliferan por Internet. Vale. ¿Preparado? Vamos. El cambio climático no existe, siempre ha hecho calor. El calor nunca ocurrió tan rápido y no se puede explicar sin la intervención humana. El verdadero causante del cambio climático son los chemtrails, que son las estelas que dejan los aviones en el cielo. Las estelas químicas en realidad tienen poca química y mucho agua, es vapor de agua condensado, así que son nubes artificiales que en realidad movilizan poco agua, movilizan poco clima y tienen muy pocos impactos en casi cualquier cosa más allá del impacto visual sobre el cielo. Existieron otras eras geológicas donde las concentraciones de dióxido de carbono fueron mucho más mayores que las actuales y los animales y las plantas se aclimataron bien. ¿Por qué debiéramos preocuparnos? Tuvieron miles de años
o millones de años para adaptarse a esas condiciones y no todas lo lograron. Hubo concentraciones de oxígeno muy altas que generaron libélulas y arañas gigantes, pero esas libélulas y arañas se extinguieron porque ahora hay otras concentraciones de oxígeno. Es decir, nos estamos poniendo en unas condiciones muy rápidamente para las que no estamos adaptados ni los seres humanos ni muchas otras especies de plantas y animales. Hay muchos vídeos en internet que demuestran que en el Ártico y en la Antártida hoy en día hay más hielo que nunca. Esas interpretaciones de las imágenes están hechas por personas que no controlan completamente el análisis de estas imágenes y no son capaces de estimar el volumen del hielo. Tú lo que ves en esas imágenes es la extensión y la superficie en algunos sitios transmite la falsa impresión de que hay más hielo porque simplemente se han roto los grandes almacenes de hielo, que son los casquetes glaciares que tienen mucho espesor y por tanto mucho volumen, y han distribuido una cantidad cada vez menor de hielo en una superficie más extensa. Cambios climáticos siempre han existido debido a los ciclos orbitales de Milankovitch. Milankovitch fue un maravilloso matemático que sin computadoras hizo unos cálculos sorprendentes con una precisión tremenda para explicar 3 grandes ciclos que explican las dinámicas a largo y muy largo plazo del planeta. Tienen que ver con ciclos que cambia el eje de inclinación de la Tierra, que cambia la proximidad al Sol, cómo de elíptica es la rotación de la Tierra, de la Tierra alrededor del Sol. Estos ciclos nos llevan a las grandes glaciaciones, por ejemplo, nos llevan a grandes procesos en escala geológica y no explican para nada lo que está ocurriendo en los últimos siglos. De hecho, lo que tendría que estar ocurriendo, nos acercamos muy lentamente a una glaciación y las temperaturas, lejos de disminuir, están aumentando. Así que no son escalas temporales comparables. Los ciclos y fluctuaciones solares son los verdaderos causantes del aumento de las temperaturas. Los ciclos solares, que tienen una escala de 10 años y que por eso hay que tener estaciones meteorológicas de 20 o 30 años para que hayan pillado varios máximos y mínimos solares, son una fuente importantísima de variabilidad climática, junto con las actividades de otros procesos planetarios. Pero su periodicidad, como digo, es decadal y desde luego no permite explicar la tendencia a lo largo de un siglo de incremento de las temperaturas. Podrían explicar una semana, un mes, un año, 2 años como mucho. Así que no intervienen en esa variabilidad, pero no en la tendencia. Los volcanes son mayores emisores de gases de efecto invernadero que la actividad humana. No todos los volcanes son iguales. Hay toda una gama de volcanes cuyo efecto neto sobre el clima pasa de ser enfriar a ser calentar. Recordemos el volcán Tambora, que provocó el año sin verano, una crisis alimentaria tremenda, precisamente porque ese volcán lo que emitió sobre todo fueron aerosoles, que provocó un descenso de las temperaturas por reflejar mucha radiación solar. Hay otros volcanes, como el volcán Tonga, que cuando emitió grandes cantidades de vapor de agua y otros gases de efecto invernadero, lo que provocó es el efecto justo contrario. Cada volcán es una historia y si predomina el efecto de calentamiento o enfriamiento depende del volcán en cuestión y su efecto no suele durar más allá de 1 o 2 o 3 años. Los océanos son la mayor fuente de emisiones de dióxido de carbono. Los océanos, como los sistemas terrestres, son tanto emisores como sumideros de carbono, es decir, emiten CO2 por el metabolismo, por las actividades que generan respiración, digamos, que generan CO2, pero también captan porque tienen organismos fotosintéticos flotantes en forma de plancton o enraizados en forma de fanerógamas o algas. Por tanto, captan y emiten. Y han funcionado como tremendos sumideros de carbono hasta tiempos muy recientes, donde esa función de captar CO2 mediante el proceso de la fotosíntesis se está viendo compensada por disfunciones debidas a la temperatura y a otros problemas de los océanos que generan un incremento proporcional de la emisión. Pero es un balance en el cual casi lo comido por lo servido. Las nubes de vapor de agua son un gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono. El vapor de agua es un gas de efecto invernadero muy potente, pero las nubes siempre han estado ahí. El ciclo hidrológico tiene también eso, una escala en el espacio y en el tiempo muy amplia y si bien está aumentando la nubosidad, se calcula del orden de un 5% respecto a hace 4 décadas, y esa nubosidad puede traer en algunos casos más calor, pasa como con los volcanes. Algunas nubes a más altura generan el efecto contrario, reflejan radiación. Así que el balance radiativo del vapor de agua no es tan evidente como siempre calienta.
gracias al vapor de agua estamos hoy aquí, gracias a que hubo un efecto invernadero de gases como el vapor de agua, la Tierra no está congelada. Así que un poco de efecto invernadero nos ha hecho falta para ser especies, para que haya vida en el planeta. Y por supuesto que es un gas de efecto invernadero que lo necesitamos como necesitamos el agua para muchas otras cosas más. Los científicos que defienden el cambio climático y la causa antropogénica que tiene que ver con la actividad humana lo hacen porque no quieren perder sus puestos de trabajo. La inmensa mayoría de los que trabajamos en estas cosas, nuestro sueldo no depende de los resultados de nuestras investigaciones. Esto se conoce como la independencia de la ciencia, que permite investigar y avanzar el conocimiento. Si tu sueldo depende de los resultados, entonces no haces ciencia en sentido estricto y, por tanto, no avanzas el conocimiento. Los científicos ya nos gustaría estar equivocados en esto del cambio climático. El verdadero motivo por el cual se crea el panel intergubernamental del cambio climático es porque en 1988 Margaret Thatcher solicitó al Instituto Británico de Meteorología la creación de una unidad que serviría de base para crear el IPCC, el panel intergubernamental del cambio climático. Y lo que motivó a Margaret Thatcher a mover todo esto fue la demonización de los combustibles fósiles y el ensalzamiento de la energía nuclear. Bueno, en realidad la historia es bastante más compleja que todo eso. Margaret Thatcher jugó un papel histórico tremendo y se caracteriza para mí por haber dado un fuerte bandazo en su política climática, de ser negacionista del cambio climático de origen antropogénico a ser una acérrima defensora, un bandazo de 180 grados que solo se puede explicar porque el Reino Unido era el principal afectado precisamente por los cambios en la corriente termolina que sus propios científicos británicos estaban documentando y midiendo, ¿no? Así que si por algo se caracteriza Margaret Thatcher, no es por intrigas palaciegas, no es por entrar en el IPCC para demonizar y dejar de demonizar, sino por haber entendido que de los primeros países del mundo que iban a sufrir los impactos graves de un cambio climático de origen humano era precisamente el Reino Unido. Te agradezco enormemente, Fernando, que nos hayas hecho estas aclaraciones porque son muy necesarias. Me gustaría que nos dijeras por qué es tan importante la ciencia y por qué es bueno que la conozcamos y cómo nos podría ayudar a salir de este atolladero de crisis sociales y medioambientales en las que nos hemos metido. A ver, la ciencia no es la solución milagrosa a todos los problemas. Una hermana pequeña de la ciencia es la tecnología y también hemos creído que esa hermana pequeña podía ser la solución. Entonces no depositemos todas las esperanzas, todos los anhelos y todos los buenos deseos, ni en la tecnología ni en la ciencia. Dicho esto, la ciencia, más allá de las soluciones concretas a los problemas, es un modo de pensar, es un modo de enfrentarse precisamente a problemas complicados. Para los científicos es tarea diaria enfrentarte a lo que no sabes, ¿no? Así que tenemos herramientas matemáticas, estadísticas, tenemos por supuesto un marco conceptual, tenemos procedimientos de evaluaciones por pares para que terceras personas vean si tú has podido cometer una equivocación. Tenemos una manera de trabajar que yo creo que es el mejor legado que le podemos hacer a la sociedad, ¿no? El pensamiento crítico, la forma de filtrar por posibles sesgos, sesgos cognitivos, sesgos sociales, políticos, económicos, ideológicos, etcétera, lo que es la realidad que nos pueda rodear, ¿no? Esto es la mayor contribución y por eso pienso que la ciencia es importante, no tanto por las soluciones concretas, que también pueden ser útiles y necesarias, sino por la manera de aproximarse a problemas difíciles, ¿no? Y creo que en estos momentos la ciencia puede ayudarnos precisamente a mostrar que el emperador está desnudo. La ciencia, muchos científicos tenemos el privilegio de saber que el emperador está desnudo y podemos apuntar con el dedo y decir lo que mucha gente, por razones ideológicas, económicas, intereses partido político o por su propio ombligo o egoísmo, no se atreven, no quieren decir y acaban. Dicen que una mentira a base de insistir mucho se acaba haciendo verdad, ¿no? Y esa era una de las estrategias tradicionales, hasta del ejército nazi, ¿no? No debemos caer en eso. Los científicos, cuando una cosa es falsa y si tenemos los argumentos los recordaremos una y mil veces. Entonces, muchas veces queremos creer cosas porque nos viene mejor, nos tranquiliza, nos conviene o porque estaremos aparentemente menos ansiosos que decíamos antes. Miremos la verdad de frente y la ciencia puede ayudar a hacerlo. Y además no te va tampoco a dejar solo. Normalmente la ciencia también te aporta posibles salidas, te da probabilidades de escenarios y puedes jugar a
a moverte de un escenario más adverso a otro menos adverso, sin esperar milagros, sin esperar soluciones, digamos, mágicas, que es lo que a veces se espera de la ciencia o la tecnología. Hay una actitud de búsqueda de la verdad, de ética, de imparcialidad, de estrategia de análisis, y eso nos ayuda, como decía, pues, a acercarnos a esa verdad que buscamos. Y ya finalmente quiero que observemos que uno de los objetivos, de los 17 objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030, es precisamente lo que llevamos ya todo este rato hablando, que es este tema, este reto civilizatorio que es el ODS 13, Acción por el Clima. Sí. Sigue habiendo, ya me lo mencioné antes, teorías conspiranoicas, ideologías políticas que critican mucho la Agenda 2030. ¿Crees que deberíamos poner en valor la Agenda 2030? ¿Ves loables y necesarios los objetivos que defiende? Bueno, te iba a decir que en esta entrevista hemos hablado de bastantes más cosas que de cambio climático, y de hecho la Agenda 2030 el 13 es el clima, pero hay agua y hemos hablado de agua, hay pobreza, desigualdad, hay economía, por eso son 17 muy interconectados, y en la entrevista, en la conversación hemos hablado de varios de ellos, ¿no? Y por eso yo hablo, y en mi libro de la recivilización menciono la civilización como ese paraguas que engloba precisamente los 17 y muchos otros objetivos muy interconectados. Y la Agenda 2030 ha envejecido, han pasado años, no se han cumplido muchos de los objetivos. Para algunos incluso se ha aburguesado, en el sentido de que ha perdido un poco la chispa, la ambición, la juventud que muchas veces hay cuando se pone en marcha un programa tan idealista. Para mí sigue siendo una referencia útil, necesaria, valiosa, que no debemos perder de vista. ¿Y por qué es útil, necesaria y valiosa? Porque se atornilla en los derechos humanos. Y los derechos humanos es algo que despierta mucho consenso. Yo creo que me atrevo a decir que si salimos a la calle a preguntarle a la gente qué opina de los derechos humanos, lograremos, seas de izquierdas, derechas, alto, bajo, rico, pobre, vivas en el norte, en el sur, un cierto orgullo de que exista esa Declaración Universal de Derechos Humanos. Y entonces, cuando lo reducimos a esos principios y vemos que la agenda se ha apoyado en esos principios, empezar a encontrarle pegas es... yo les digo a la gente que la critique muy abiertamente. Yo la critico con cierta... Hay uno de ese que habla de crecimiento económico, que sería... Ese es el que habría que matizar. Es uno de los que chirrían más, ¿no? El número 8... Pero salvando eso, lo demás es todo muy... Claro, la agenda... como digo, ha envejecido. Hay cosas que ahora se harían de otra manera, hay cosas que no han funcionado y podíamos haberlas hecho funcionar, pero para aquellos que la ataquen muy frontalmente y que la critiquen, yo les pediría que pensaran en algo mejor, que nos hagan otra propuesta. O sea, ¿por qué ruta debe transitar la civilización para ir hacia dónde? Además, que me digan a dónde quieren ir. Esas personas que critican, hay personas que critican la agenda en aras de una libertad, pero ¿la libertad de qué? ¿En qué contexto? O sea, una libertad sin límites. ¿De qué están hablando? Han perdido quizá el concepto filosófico de libertad, ¿no? Se han quedado en un concepto economicista y práctico, utópico y mágico de lo que es la libertad. Digo la libertad porque es uno de los argumentos que se confronta mucho a la Agenda 2030, pero seguramente habrá otros muchos, y yo les pido a esas personas que la critican tan virulentamente que propongan alternativas, que es mucho más fácil siempre criticar que proponer, ¿no? Y por eso hay más críticos de arte que artistas, ¿no? Buenos artistas, porque es difícil y realmente un ejercicio honesto de reconciliar objetivos para la humanidad, para todo el mundo, pensémoslo así, es un objetivo tan necesario como difícil. Es sumamente difícil. ¿Qué puede tener que ver un ciudadano de Sierra Leona con alguien de Valencia? ¿Qué necesidades comunes, qué objetivos, qué esperanzas, qué limitaciones podemos compartir y nos pueden hacer transitar por la misma ruta? Yo, como biólogo, iría a los orígenes de la especie, a los límites planetarios, a las cosas que nos hacen... Pero también hay margen, por supuesto, para la espiritualidad, la cultura, la diversidad de muchas formas. Y es en esos aspectos, con menos huella ambiental, más de desarrollo, donde sí podemos crecer. El decrecimiento no es en todo, ni para mañana, ni todo el mundo. Hay mucho margen para crecer en derechos, crecer en intangibles que nos hacen humanos. Crecer en humanidad. Fíjate qué paradoja. Estamos creciendo en economía a base de crecer en humanidad. Ya decía Erich Fromm, hace 70 años,
que para tener una economía sana necesitamos trabajadores enfermos. Pues la Agenda 2030 es un poco darle la vuelta a eso y decir, a la mierda la economía, tengamos trabajadores sanos. Me quedo lleno con esta entrevista, estoy muy emocionado, siento una gran gratitud. Qué bien. Porque hemos recibido más todavía, bueno. Aunque en ti ya esperábamos mucho, pero hemos recibido más todavía. No me digas muchas cosas que me pongo colorado, Héctor. Y si quieres añadir algo más por así culminar, aunque son preciosas palabras, son oro las palabras que tenemos aquí en la entrevista, pero si quieres añadir algo más antes de acabar. No, solo animaros a todos y todas a que tomemos conciencia del granito de arena que somos. Somos un granito, el otro día lo reflexionaba también, no somos un granito de arena en sentido literal, somos pequeñitos como un granito de arena, pero somos un granito de arena biológico, con emociones, con sentimientos, con capacidad de contagiar esas emociones y servir de ejemplo. Así que seamos un granito de arena que mole. Estupendo, gracias. Un placer, gracias a ti, Héctor. Estar al lado de Fernando Valladares es percibir el abrigo de esa verdad que tan urgentemente necesitamos defender. Personas como él nos hacen sentir que el mundo está un poco más cuidado. ¿Tomaremos nota de lo que dice la ciencia? ¿Asumiremos el reto de poner en marcha la operación más grande de transformación de este mundo? Los conocimientos y estrategias están ahí. Hoy más que nunca necesitamos poner a trabajar esos 17 objetivos que las Naciones Unidas nos puso como faro para este siglo. Nos va la vida en ello, la nuestra como especie humana y la de nuestros compañeros, animales, plantas y paisajes. ¿Seguiremos relegando el reto para más tarde o nos ponemos manos a la obra ya?